Sí, a mí me parece una maniobra además de ofensiva para la inteligencia local, me parece tan burda que solo puedo explicar lo grotesco de la misma a través de la improvisación. Es decir, parece que a última hora tuvieron que improvisar para introducir los candidatos de sus preferencias, utilizando organizaciones que son, si no fantasmas, por lo menos carentes de la credibilidad necesaria como para proponer candidatos a fiscal. Es decir, la elección del fiscal es un acto tan trascendente, tan importante para la sociedad y el Estado de Honduras, que no lo podemos dejar en manos de la Junta Proponente y mucho menos en la mano de organismos fantasmales que proponen con intereses preconcebidos a candidatos cuestionables. Ahora, los miembros de la Junta Proponente tienen que tener cuidado en esto, o por lo menos investigar quiénes son estas ONGs. Al menos tendrían que explicarnos cuál es el origen de las organizaciones que hacen esas propuestas, quiénes son, quiénes integran esas fundaciones, qué nivel de responsabilidad ética ante la sociedad tienen, qué nivel de credibilidad pública tienen, cuál es su idoneidad profesional para proponer personas que van a ocupar cargos tan importantes en el país. Es vergonzoso realmente lo que está pasando y a mí me apena que personas como el fiscal general permita que lo propongan organismos desacreditados. Ayer estuve viendo entrevistas con los habitantes de la colonia 3 de Mayo y ninguno tiene ni siquiera idea de lo que se trata. O sea que han utilizado sus nombres, han utilizado logos de organizaciones fantasmales para hacer propuestas. Habría sido 1000 veces más decente que se autopropusiera a él. ¿Es una jugada de quién, en este caso? De proponer 4 o 5 personas ahí que sus nombres a último momento salieron. Pues es evidente que es una jugada de las personas que representan los intereses que no le convienen al Estado de Honduras ni a la sociedad hondureña. Son los intereses de los corruptos, de los que quieren que el Ministerio Público no funcione, de los que quieren interrumpir los procesos de interlocución válida con la MASI. Es la conspiración de los corruptos, utilizando una junta proponente que en su mayoría está integrada por personas de filiación política reconocida y cuestionable. ¿El fiscal general actual, Oscar Chinchilla, no debería de aceptar esa propuesta por parte de estos patronatos? Por lo menos no debería de aceptarla si proviene de estos organismos. Ahora, si hay otro organismo serio, un claustro de profesores de derecho, una institución académica, un grupo de penalistas reconocidos que lo proponen, pues en buena hora tiene derecho. Pero por favor, que diga que lo propone un patronato de acá, un pastor evangélico que nadie conoce. Esto es vergonzoso realmente. Igual pasa con los otros fuertes candidatos, la señora Cardona, Vilma Morales, el actual procurador. Con casi todos ellos, sobre todo con los que entraron a última hora y que son propuestos por organismos cuestionables. Es decir, la Junta Proponente debería descalificar de inmediato a esos candidatos si no identifican la identidad real, políticamente hablando, la identidad financiera, la identidad jurídica y social de esos organismos fantasmales que los están proponiendo. Porque se entiende que es una jugada, como dice usted, de los corruptos. Por supuesto. En todo caso, es una jugada de aquellos que no están interesados en que el Ministerio Público funcione como debe funcionar, como un representante y defensor de los intereses de la sociedad. Igual pasa con la MASI, don Víctor, que prácticamente está... Sí, la MASI entraba en un proceso de languidez preocupante. Y ese proceso de languidez obedece a la carencia de un liderazgo suficiente como para dirigir y retomar, devolverle la iniciativa a aquella dinámica de interlocución positiva que ya Jiménez había logrado construir, abriendo puentes con gran dificultad y con gran habilidad diplomática con el Ministerio Público. ¿Quién termina, quién pone en este estado a la MASI? ¿El pleito internacional? Es una conspiración del gobierno de Honduras con el secretario general de la OEA y con los corruptos locales. ¿Y ese nombramiento que hizo el secretario general de la OEA y que todavía no ha respondido el gobierno? Bueno, es una propuesta porque el gobierno no está interesado en que se nombre un liderazgo definitivo en la MASI, está interesado en que se prolongue un interinato frágil, débil, un interinato que no produce resultados positivos y que por lo tanto es lo que le conviene al gobierno de Honduras y lo que le conviene a los corruptos. Se tenía información entonces que la MASI con Juan Jiménez Mayor al frente podía ir incluso en juicio
enjuiciar a estos corruptos. La MASI había comenzado a entrar en una ola anticorrupción en un momento de ascenso de la ola. Hoy estamos en un momento de descenso, de repliegue calculado y un avance gradual de los corruptos que están blindando su condición jurídica, tanto a nivel de Congreso Nacional como a nivel de otras instancias del Estado. ¿Y podría terminar la MASI con el recurso de inconstitucionalidad que presentaron en la sala? No creo que se atreva a una estupidez tan grande el gobierno. No necesita inutilizar por esa vía la MASI si la tiene inutilizada por la vía del interinato. ¿No va a dar el beneplácito? Si puede ser, no tiene prisa, y pueden llegar a consensuar en la personalidad, en algún candidato anuente, dócil, inofensivo. Y esta complicidad del gobierno o este mostrar del gobierno de que no avance la MASI puede afectarle a nivel internacional. Por supuesto, la imagen que se deteriora. Mire usted, lo que sucede en Guatemala es al revés. El accionar positivo de la CICIG beneficia la imagen exterior de Guatemala, en el sentido de que se están haciendo se están dando pasos concretos en la lucha contra la corrupción. Pues en Honduras sucede exactamente al revés, que la neutralización de la MASI, el recorte de sus funciones y el bloqueo de sus actividades en ascenso, refleja que hay aquí una conspiración que viene desde el Estado, agrupa a sectores corruptos de la sociedad y protege redes de corrupción establecidas. Ya para finalizar, don Víctor, ¿y la oposición realmente apoya a la MASI o cómo lo ve? Bueno, usted sabe que la oposición, alguna oposición, no toda, desde el principio mantuvo dos formas de rechazo a la MASI. Primero, un rechazo total y decir que venga la CICIG, que se vaya a la MASI, es decir, pedir lo imposible para rechazar lo posible. Pero luego entraron en una fase de escepticismo crítico que me pareció correcta. Bueno, démosle el beneficio de la duda a la MASI. Se le dio el beneficio de la duda y se demostró que la MASI podía funcionar y podía ser efectivamente un instrumento útil en la lucha contra la corrupción. Ahora que la MASI está en receso, en repliegue obligado, pues la oposición debería, a mi juicio, apoyar a la MASI, revivir la dinámica anticorrupción que está en repliegue y condenar pues las acciones que el gobierno y otros entes sociales e individuales del país hacen contra la MASI.